Las técnicas de inmovilización y sujeción en pediatría es el uso de medidas para restringir los movimientos del paciente pediátrico, ya sea en una zona del cuerpo o en varias extremidades, con la finalidad de darle comodidad y seguridad al paciente. También es útil en caso de tratamientos y exámenes especiales y es muy importante hacer énfasis en que se utiliza el término sujeción siempre en vez de amarrar, ya que es más útil y menos traumático tanto para el paciente como para la familia. Los objetivos principales del uso de estas medidas es garantizar una atención segura durante la estancia hospitalaria, así como evitar el riesgo de caídas o de lesiones físicas en cumplimiento de la acción esencial para la seguridad del paciente número 6. Las indicaciones para el uso de estas técnicas son pacientes con agitación psicomotora, riesgo de desplazamiento de catéteres, sondas, tubos o drenajes, procedimientos que requieran que el paciente esté sin movimiento, pacientes que se encuentren con falta de colaboración para los procedimientos, niños que tengan venoclisis o accesos vasculares, pacientes posquirúrgicos con alguna herida o con algún drenaje, pacientes que estén muy inquietos y también pacientes que tengan enfermedades dermatológicas que tengamos que evitar que se estén tocando o rascando las lesiones. Antes de iniciar el procedimiento es muy importante que expliquemos la técnica. Si el niño está en edad adecuada para entendernos, le explicamos directamente a él y también a los padres. Si el paciente fuera demasiado pequeño para entendernos, pues nos dirigimos completamente con los padres, haciendo énfasis en los beneficios de la aplicación de las técnicas de inmovilización y sujeción y dejándoles muy en claro que no es ningún tipo de castigo y que es enteramente por la seguridad del paciente. También es importante dialogar con ellos, tratar de que nos entiendan y de que se vuelvan colaboradores con el procedimiento y también tratar de tranquilizarlos y explicarles con calma que todo va a estar bien, que no se les va a causar ningún daño, para que acepten la terapéutica y no vayan a ser ellos quienes deshagan las sujeciones o comprometan la seguridad de su paciente. Existen dos tipos de inmovilización y de sujeción. La primera es la manual, que esta es mediante las manos, que ofrecen un medio de contacto también con el paciente, y la mecánica, que es el uso de dispositivos para la restricción. En este caso utilizaremos la mecánica. Para la elección del método más adecuado, lo primero es ver cuál va a contribuir a los resultados esperados. Si tenemos a un paciente con venoclisis o con tubo o con electrodos, va a variar el método que vamos a utilizar para asegurar la inmovilidad de las extremidades que pudieran comprometer los dispositivos que queremos cuidar. También es muy importante, antes de tocar a nuestro paciente, antes de estar en contacto con el entorno del paciente, realizarnos nuestro lavado de manos y preparar todo el material previamente para no perder tiempo y no comprometer la seguridad del paciente. También es muy importante vigilar la piel y el estado circulatorio de nuestro paciente, ver que no haya ningún tipo de compromiso, comprobar pulsos, comprobar relleno capilar, comprobar turgencia de la piel, estado de hidratación, para asegurarnos de que el paciente puede llevar las técnicas de inmovilización y sujeción sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de problema. Una vez que ya comprobamos y valoramos el estado de circulación y de la piel de nuestro paciente, entonces vamos a poder proceder a iniciar la técnica. Si llegáramos a hacer las técnicas de sujeción e inmovilización con una presión excesiva en el miembro o en la zona del cuerpo de nuestro paciente, podríamos generar una isquemia e incluso posterior una necrosis, por lo cual hay que tener mucho cuidado de hacer y de ejercer la presión adecuada. También es muy importante asegurar los barandales de la cuna o camilla, ya que en algunas técnicas de sujeción estos son de vital importancia para anclar nuestras tiras o nuestros brazaletes, las sábanas, cualquier cosa que vayamos a utilizar son muy importantes y sirven de punto de apoyo, y también es de suma importancia que verifiquemos que el freno de la camilla esté bien puesto para que no vaya a haber algún accidente. La primera técnica que vamos a realizar es la tipo momia. Lo primero que tenemos que hacer, como ya dijimos, es lavarnos nuestras manos y realizar la higiene de manos, y después explicarle al padre de familia en qué consiste la técnica y los beneficios de la misma para tranquilizarlo. Señora Rosy, necesitamos realizarle una técnica de sujeción a su hija Yasmín para mantenerle su temperatura y brindarle seguridad. No le va a ocasionar ningún tipo de daño, no es ninguna clase de castigo, solo es para mantenerla segura, ¿de acuerdo? Ya una vez que le explicamos, también es importante dirigirnos con el paciente si la edad lo permite. En este caso, nuestra paciente Yasmín solo tiene 3 meses, por lo tanto no nos entendería si pretendiéramos explicarle la técnica, pero aún así es importante hablarle e intentar tranquilizarla para que colabore.
Una vez que ya hicimos eso, vamos a proceder a extender nuestro cobertor o sábana ligera, lo que tengamos, y vamos a doblar el ángulo superior hacia el centro, haciendo un pequeño triángulo. Una vez que ya tenemos el triángulo, vamos a tomar a nuestra paciente con mucho cuidado y la vamos a colocar en el centro, quedando al nivel de sus hombros la línea del triángulo que elaboramos. Una vez que ya la tenemos posicionada, vamos a tomar uno de sus bracitos y lo vamos a colocar sobre su cuerpo, y el ángulo de ese lado lo vamos a pasar sobre ella y vamos a asegurar por debajo de su cuerpo. Es importante verificar que no quede ninguna clase de pliegue ni ningún tipo de arruga que pudiera llegar a lesionar la piel de nuestra paciente. Después tomamos el ángulo inferior y lo llevamos sobre el cuerpo de la paciente, vigilando que sus piernitas no nos vayan a quedar dobladas y no la vayamos a lastimar. Y este lado también lo aseguramos por debajo de su brazo y por debajo de su cuerpo. Y para el último ángulo tomamos el bracito que nos queda y repetimos la acción. Es importante no realizar demasiada presión, solo la necesaria para que los movimientos queden restringidos, y lo aseguramos por debajo de su cuerpo y perfeccionamos que no quede ninguna arruga ni ningún pliegue, y así quedaría la primera técnica. En caso de que nuestra paciente tuviera un acceso vascular, se repiten los primeros pasos, pero en el momento de llevar el último ángulo alrededor de su torso, tomamos el brazo que tiene la venoclisis y lo lateralizamos, y ahora sí tomamos el último ángulo que nos queda y lo pasamos por encima, dejando libre el brazo que tiene la venoclisis, y aseguramos este lado por encima, por debajo de nuestro paciente, y así quedaría libre el bracito que tiene el acceso vascular. Existe otra versión de la técnica de momia que nos dice que con la sábana extendida colocamos a nuestra paciente en el centro, y esta vez repetimos el paso número 1, que es tomar su extremidad y colocarla sobre su cuerpo, y doblamos el extremo correspondiente a ese lado sobre su cuerpo y lo aseguramos por debajo de ella. Y el siguiente brazo también lo tomamos, lo aseguramos sobre su cuerpo y tomamos ese lado de la sábana, y del mismo modo lo fijamos por debajo de su cuerpo. Tomamos el extremo inferior, tiramos un poco y lo llevamos hacia arriba sobre el cuerpo, procurando no doblar las extremidades inferiores. Lo lateralizamos y lo fijamos también por debajo del cuerpecito de nuestro paciente. Y así quedaría sujetada. Existe una técnica de inmovilización para pacientes que tienen intubación endotraqueal, alguna sonda nasogástrica o cualquier otro tipo de sonda, para evitar y limitar el movimiento de sus extremidades superiores y con esto evitar que se los vayan a retirar. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra sábana extendida y con uno de sus extremos doblado en forma de acordeón. Una vez que ya tenemos esto, vamos a lateralizar a nuestro pacientito, cuidando siempre y vigilando el estado de nuestro soporte ventilatorio, que no se nos vaya a mover. También, si nuestro paciente tuviera monitorización hemodinámica con electrodos, tenemos que estar vigilando que no se nos vaya a extubar o que no vaya a haber algún problema con nuestro soporte ventilatorio. Lateralizamos a nuestro paciente con mucho cuidado y acercamos lo más que se pueda la sábana por debajo de su cuerpo. Una vez que ya la tenemos posicionada, colocamos al paciente de nuevo en decúbito dorsal y lo lateralizamos ahora hacia el otro lado. Tomamos nuestro extremo y extendemos. Una vez que ya lo tenemos bien acomodado, regresamos a nuestra pacientita a la posición original inicial, vigilando el estado de nuestro soporte ventilatorio. Tomamos el extremo superior de nuestra sábana cobertor y la pasamos envolviendo la extremidad y por debajo del cuerpo de nuestro paciente. Lo mismo con el otro lado. Vigilando que no ejerzamos mucha presión y que no quede ningún doblez ni ninguna arruga que pudiera comprometer a nuestro paciente. Con el lado que nos resta, podemos
terminar de envolverle sus extremidades inferiores. Y así quedaría asegurado y evitaríamos que nuestro paciente se retire su tubo o los electrodos que tenga colocados. Otra técnica para la inmovilización de extremidades superiores en caso de que nuestra paciente no esté intubada es con una sábana o cobertor ligero doblada a lo largo en forma de rectángulo. La colocamos en el centro de nuestra camilla o cuna según sea el caso. Tomamos a nuestra paciente y la colocamos que quede la línea a la altura de sus hombros y repetimos lo mismo que en el procedimiento anterior. Tomamos un extremo cubriendo la extremidad y lo aseguramos por debajo del cuerpo de nuestra paciente. Lo mismo con el otro lado. Lo enrollamos como si fuera un brazalete y lo aseguramos por debajo del cuerpo de la paciente. Y con esto ya evitaríamos que la paciente se retire sondas, que se retire alguna monitorización o en caso de que tenga una patología dermatológica, que se rasque o que se lleve las manos a la boca. La siguiente técnica es el nido de contención, que le permite a nuestro paciente pediátrico sentirse más seguro y más confortable al recordarle cómo era el ambiente intrauterino, lo que reduce su ansiedad y permite que esté más tranquilo y menos inquieto. Lo que necesitamos primero es una sábana enrollada por la mitad para hacer un rectángulo y con ayuda de otra sabanita o de alguna almohadilla, si es que contamos con ese recurso dentro de la institución, la colocamos, esto para darle una elevación al cuerpecito del paciente y favorecer la expansión de su tórax y que la ventilación sea más adecuada. Y una vez que tenemos esto, previamente tenemos que haber elaborado un rollito con 2 sábanas y a los lados sujetarlo con elásticos o con la parte de la muñequera de un guante, con lo que tengamos en la mano hacemos este rollito. Y ya que lo tenemos, tomamos a nuestra paciente, la posicionamos y con el rollito en forma de U le vamos a brindar la contención a la paciente. Así quedaría. Para la técnica de sujeción con brazalete, lo primero que necesitaremos es una almohadilla que puede ser elaborada por nosotros o previamente fabricada. Si no contáramos con las almohadillas y los brazaletes prefabricados, vamos a elaborarlos con los recursos que contemos al interior de la institución. Como almohadilla podemos utilizar incluso toallas sanitarias, como en este caso, de algodón para proteger la piel de nuestro paciente y que no vayamos a causar alguna lesión, o también puede ser alguna pieza de algodón, cualquier cosa que proteja y que no evite que el roce de la venda vaya a dañar la piel de nuestro paciente. También si no contamos con brazaletes prefabricados, podemos fabricarlos con 2 trozos de venda. Y para esta técnica vamos a tomar nuestro brazalete que fabricamos y a colocarlo alrededor de la extremidad que queremos inmovilizar. Podemos asegurarlo con un trocito de cinta. Y estas 2 tiras que quedan van a ser las que se amarren a los barandales de seguridad de nuestra cuna. Y pues algunos son de 2 o de 4 tiras, según sea el caso. Y estas ya las anudaríamos, puede ser con un nudo o con un moño. Y así quedaría inmovilizada la extremidad superior de nuestra paciente. Para el caso de las extremidades inferiores es lo mismo, colocamos una almohadilla, un pedazo de algodón, lo que sea para proteger la piel de nuestro paciente y colocamos el brazalete. Igual se hace la fijación con un trozo de cinta y quedan las 2 tiras que amarraremos a los barandales de la cama. Como medidas de seguridad indispensables en todas y cada una de las técnicas de inmovilización y sujeción, es muy importante que cada 2 horas movilicemos a nuestro paciente y retiremos las sujeciones para darle espacio a su extremidad para que recupere movilidad y la circulación se restablezca. Y pues prevenir lo que son las úlceras por presión o alguna lesión en la piel de nuestro paciente. También es importante que en pacientes con riesgo hemodinámico o con algún factor de riesgo que lo predisponga a sufrir de alguna lesión, estemos revisando cada 15 minutos
si la fijación está cumpliendo con su objetivo principal y que no esté lastimando o dificultando la circulación de nuestro paciente. En pacientes que no tengan factores de riesgo puede ser la revisión desde cada una hora o cada 2 horas, pero es muy importante estar al tanto del estado circulatorio del paciente y de la integridad de la piel. También es muy importante recalcarle a los padres que no es ningún tipo de castigo y que no se los vayan a quitar ellos antes de que nosotros realicemos nuestra valoración, y pues felicitar al paciente cuando colabore y verificar que todo esté bajo en orden, reevaluarle las escalas de evaluación neurológica, de valoración del riesgo de caídas, y como en todos los procedimientos llevar nuestros registros correspondientes de enfermería para que todo esté en orden.